Tiempo Internacional. El mundo en 7 días. El programa del Instituto de Relaciones Internacionales. Conducción, Cristian Reyes. Participan Norberto Consani y Juan Alberto Real. Producción general, Juana Álvarez Eiras. La actualidad global. El mundo en 7 días. El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas aprueba el envío de una nueva y ampliada misión de seguridad en Haití. Con 12 votos a favor y 3 abstenciones, el órgano de las Naciones Unidas aprobó la creación de fuerzas de represión para combatir a las pandillas que azotan Haití y autorizó el despliegue de una oficina de la ONU en el país. La iniciativa fue impulsada por Estados Unidos y Panamá. República Dominicana excluye a Cuba, Nicaragua y Venezuela de la Cumbre de las Américas. El país caribeño anunció que Cuba, Nicaragua y Venezuela no estarán invitadas a la 10ª Cumbre de las Américas, programada para el 4 y 5 de diciembre en Punta Cana. La decisión, comunicada oficialmente por la Cancillería Dominicana, generó inmediatas reacciones de rechazo, especialmente por parte del gobierno cubano, que acusó a Estados Unidos de imponer la exclusión. República Democrática del Congo. El expresidente Joseph Kabila es condenado a pena de muerte en ausencia por traición. La justicia militar del país africano condenó a Joseph Kabila a la pena de muerte el pasado 30 de septiembre. Kabila, que fue presidente entre 2001 y 2019, estaba siendo juzgado por traición y crímenes de guerra en ausencia y sin abogados que asumieran su defensa. Su paradero aún es desconocido y su captura parece poco probable, ya que no reside en la nación congoleña. Madagascar. Recrudecen las protestas contra el presidente pese al anuncio de disolver el gobierno. En Antananarivo, capital de Madagascar, continúan los violentos enfrentamientos mientras la policía utiliza gases lacrimógenos para dispersar a los manifestantes. Los disturbios, encabezados por el movimiento juvenil Generación Z, han dejado al menos 22 muertos y más de 100 heridos desde el 25 de septiembre, según las Naciones Unidas. Los manifestantes siguen desafiando al gobierno, pese a la presión internacional y a la destitución del primer ministro y su gabinete, anunciada el 29 de septiembre pasado. República Checa. El partido del magnate Andrej Babis gana las elecciones con una agenda eurocrítica. El partido del ex primer ministro y magnate Andrej Babis se impuso en las elecciones parlamentarias con un discurso eurocrítico, anti-inmigración y contrario a seguir armando a Ucrania. Su victoria, sin mayoría absoluta, implica un viraje de la política exterior en la República Checa hacia posiciones más cercanas a las del líder húngaro Viktor Orbán. La entrevista de Tiempo Internacional. Estamos en diálogo con la doctora María Francesca Staiano, amiga de la casa. Ella es coordinadora del Centro de Estudios Chinos y también de la Academia Latinoamericana de Estudio de la Comunidad de Destino Compartido y de la iniciativa de la Franja de la Ruta de la Seda, algo así. No sé si estoy olvidándome alguna palabra, Francesca. No, perfecto. Francesca, muchas gracias por compartir con nosotros estos minutos en Tiempo Internacional, El Mundo en 7 días, el programa del Instituto de Relaciones Internacionales. Francesca tiene un perfecto español, siendo italianísima. Es lo que van a escuchar ustedes ahora en estos minutos. Francesca, contanos, ¿qué es el concepto de destino compartido? ¿Cuál es el origen, el alcance? Hacenos saber sobre eso. Hola Juan Alberto, un placer para mí estar con ustedes. Muchas gracias. Así que con mucho gusto le voy un poco ilustrando, ¿no? ¿Qué es esta expresión? ¿Qué significa? Más allá de los slogans, ¿no? Políticos que uno escucha, ¿no? Y la comunidad de destino o comunidad de futuro también, como se puede traducir, compartido, corresponde a un propósito, ¿no? A una finalidad, a un horizonte de sentido, le podemos decir, que China está promoviendo desde hace por lo menos 12 años. De hecho, lanza ese concepto en el 2013, Xi Jinping, en el Instituto de Relaciones Internacionales de Moscú, y justamente esta expresión nace y surge contemporáneamente a cuanto siempre Xi Jinping en Kazajistán
pronuncia con la iniciativa de la franja de la ruta marítima y obviamente terrestre. Bien, entonces los dos conceptos hay que analizarlo en conjunto, pero podemos decir que mientras la iniciativa de la Franja de la Ruta es un megaproyecto de cooperación internacional, sobre todo bajo un perfil de infraestructura, la comunidad de destino compartido es más bien un concepto teórico muy relevante, que contiene toda la teoría de relaciones internacionales que China está creando desde hace 20 años. De hecho, la comunidad de destino compartido incluye la idea de que todos los países en el mundo tienen un destino, un futuro común, porque se tienen que enfrentar con temas macroscópicos, no son más temas y desafíos locales, sino globales, y justamente quiere que se promuevan a través de la cooperación internacional. Tiempo Internacional. El programa del IRI. Es como si fuera una alternativa a la visión occidental del sistema internacional, o es complementaria a la idea occidental del sistema internacional, del orden mundial y esos conceptos a los cuales estamos más habituados en este lugar del mundo. Excelente tu pregunta, porque justamente es una integración, podemos decir, porque China con este proyecto no quiere generar una insubordinación, podemos decir, ¿no? Al modelo de Naciones Unidas o de tradición en la cooperación internacional, sino justamente integrarlo con una visión del sur global, ¿no? China se está promoviendo como un país que pueda liderar o de alguna forma coordinar un tránsito, ¿no? En esa transición, ¿no? Como se le suele decir, del orden internacional que sea más justo y equitativo, en donde las relaciones internacionales efectivamente sean las relaciones internacionales de todos los países, no solo de los países más poderosos, en donde los países más débiles están sumisos, ¿no? De alguna forma, una cooperación, como se suele definir, evangélica, ¿no? De arriba para abajo, sino que puedan efectivamente, a través de su experiencia civilizatoria y de desarrollo nacional o regional, promover un espacio, digamos, de integración con la cooperación tradicional de las grandes potencias. Entonces, con esta Inclusive, expresión quiere hacer esto China. inclusive en algunos aspectos, esta es una idea que tengo yo que estoy trabajando en, en, en alguna de estas cuestiones que vos comentás. Me da la sensación que China inclusive se presenta como una potencia mucho más estable, o como una unidad política mucho más estable que alguna de las principales potencias del sistema internacional, ya que se está atacando el multilateralismo en la propia Asamblea General de Naciones Unidas. El ejercicio de la fuerza ha pasado a ser algo, la prohibición del ejercicio de la fuerza se ha relativizado. Inclusive Xi Jinping ha anunciado recientemente una iniciativa para una nueva gobernanza global. Me imagino que va de la mano de esta idea de comunidad de destino compartido, ¿no? Exactamente, la idea de comunidad de destino compartido ha sido la primera, junto con la iniciativa de la Franja de la Ruta. Después de esto se está organizando y articulando bajo otras iniciativas, ¿no? Que complementan el contenido de esta iniciativa. Son obviamente la iniciativa de desarrollo global, que funciona como acelerador de la Agenda 2030, la iniciativa de seguridad global. Ahora hemos asistido, ¿no? A la cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghai, que justamente promueve esto. Y de hecho es aquí que se lanzó la iniciativa de gobernanza global y también la iniciativa de civilización global. Y también tenemos que añadirle una idea de comunidad global de destino compartido. Esto se ha añadido en el 2023. Todos estos conceptos no son palabras vacías, son efectivamente promociones de relaciones internacionales de nuevo tipo, como dice China, más democráticas, en donde efectivamente el multilateralismo
se ponga como efectivo y también del Estado de Derecho Internacional. Esta pata jurídica de construcción de un Estado de Derecho integral, como dijo Xi Jinping en 2020 y como dijo ahora en el 2025 el profesor Li Lin, que interpreta, ¿no?, los discursos también bajo un perfil jurídico de Xi Jinping, se trata de un Estado de Derecho global. Es decir, una gobernanza global y unas relaciones internacionales que no sean basadas en la ley del más fuerte, sino efectivamente en donde el derecho internacional construya relaciones respetuosas una con el otro. Lamentablemente, como vos bien dijiste, Juan Alberto, somos testimonios, ¿no?, de tiempos en el que el derecho se relativiza mucho. Acá en Europa muchos primer ministros, nuestro canciller, justo en estos días en Italia, ha dicho que sí, el derecho internacional es importante, pero hasta cierto punto. Es como desconocer la importancia y la fundamentación jurídica que la comunidad internacional se ha dado. Eso es muy grave. En cambio, China en esto es mucho más estable. De hecho, es un tema central en el estudio que, en el trabajo que el Centro de Estudios Chinos y la Academia Latinoamericana está llevando adelante el concepto de comunidad compartida, ¿no, Francesca? Sí, claro, nosotros hemos generado como un subcentro en el Centro de Estudio Chino, en conjunto con la Universidad de Comunicación de China, que tiene un instituto sobre futuro compartido, y hemos generado un pensamiento como una Academia Latinoamericana de Pensamiento de digamos, de este concepto bajo un perfil de relaciones internacionales y de derecho internacional justamente para promover, ¿no?, cierto tipo de cooperación internacional y cierto tipo también de pensamiento internacional. Y esto lo estamos desarrollando desde hace 5 años. Y ya hemos publicado 2 libros, uno recién, propio estuve ahora en Beijing lanzando, digamos, esta publicación conjunta que justamente tiene el título de China Argentina construyendo una comunidad de futuro compartido sino-latinoamericana, porque queremos, digamos, que este concepto salga también de un contexto académico y que pueda llegar también a la gente, ¿no? Para que entienda que el mundo no está dominado solo por una narración, digamos, de Estados Unidos o de Occidente, lato sensu, sino también del sur global, liderado también en este caso por digamos, por esta concepción de China. Tiempo Internacional. Desde 1998. Analizando la realidad internacional en Radio Universidad. Estamos en diálogo con María Francesca Estaiano, ella es coordinadora del Centro de Estudios Chinos. La doctora Estaiano me hizo acordar algo que siempre me mencionaba Ángel Tello. No recuerdo cuál de los autores, de los tantos que él citaba, porque tenía una vastísima lectura, hacía mención a esto, que Occidente había perdido el monopolio del relato, y me da la sensación de que este trabajo académico que ustedes están haciendo desde esta Academia Latinoamericana y el Centro de Estudios Chinos es una manifestación justamente de que hay otras formas de ver la realidad que la que nosotros entendemos a través de la CNN o la Deutsche Welle o France 24, ¿no? Sí, sí, por supuesto, así es. Por eso es muy profundo nuestro esfuerzo. Primero, ha sido muy profundo el esfuerzo de comprensión de ese concepto que nace en China, de construirlo con categorías de pensamiento chinos. Después hemos construido un puente con lo que nosotros ya veníamos desarrollando, en particular con la teoría de las relaciones internacionales de nuestra propia, ¿no?, de Argentina y de Cono Sur en particular, con la categoría, digamos, de la autonomía. Entonces, esto también, mucho diálogo con Alejandro Simonov sobre este punto, lo hemos tenido de manera muy profunda. Y ahora estamos como promoviendo un diálogo intercultural, jurídico, de relaciones internacionales entre China, Argentina y América Latina. Bien, ahora, Francesca, todo este trabajo
le ha valido al Centro de Estudios Chinos y a tu persona como coordinadora del Centro de Estudios Chinos el haber recibido el 23 de septiembre un premio como centro de estudios sobre la comunidad de destino compartido en la Communication University of China, ¿no? Contanos al respecto. Exactamente, sí. Nosotros, como he dicho, hemos formado esta Academia Latinoamericana, que es ese centro, ¿no? Adentro del Cecchino, conjunto con académicos chinos, con lo que dialogamos constantemente, entendiendo mutuamente el alcance, ¿no? También de esta expresión, de cómo se materializa después en la cooperación y la relación entre los dos países y con la región latinoamericana en todo sentido. Bien, en ese marco hemos publicado varios libros, hemos dedicado varios congresos, hemos hecho ciclos de charlas, siempre también en las materias de maestría, doctorado y de la especialización de estudios chinos, también tratamos de manera muy profunda este tema. Hemos tenido tesis, digamos, o trabajos finales integradores de la especialización sobre este concepto. Entonces, todo este trabajo muy intenso en los últimos 5 años ha sido destacado ahora por la Universidad de Comunicación de China y estando ahí, digamos, en un foro bajo los auspicios de la UNESCO para los 20 años del convenio sobre diversidad cultural en Beijing, tuvimos también la reunión entre los directores de estos centros conjuntos, que ahora son 23 en todo el mundo. También es interesante destacar esto. Nosotros fuimos uno de los primeros, entre los primeros 6, ahora ya son 23 de todo el mundo, sobre todo el sur global, y fuimos destacados como uno de los mejores centros y nos dieron, digamos, este premio y estoy muy emocionada, digamos, estuve muy emocionada de recibir este premio, que obviamente no es solo para mí, sino para todo el equipo que trabaja en este sentido. Cabe mencionar, bueno, el grupo más fuerte de este concepto, que son la doctora Laura Bogado Bordázar, Sebastián Schulz y Juan Cruz Margueliche, que son integrantes también del Centro de Estudios Chinos. Doctora María Francesca Estallano, coordinadora del Centro de Estudios Chinos, amiga de la casa, muchísimas gracias por compartir estos minutos con nosotros en Tiempo Internacional y felicitaciones por el merecidísimo premio que le han dado allí en Beijing. Muchísimas gracias a ustedes, un placer y un honor compartir con ustedes este tiempo. Continuamos analizando la problemática de las relaciones internacionales en Tiempo Internacional. Cine, series y relaciones internacionales. El aporte de Redic a Tiempo Internacional. Un buque de guerra británico es atacado en el Golfo Pérsico y empiezan las acusaciones cruzadas entre potencias. Así comienza La Diplomática, una serie que mezcla suspenso político con los dilemas del derecho internacional. Hola oyentes de Tiempo Internacional, mi nombre es Abundio Gadea, soy editor asociado de la revista electrónica de Derecho Internacional Contemporáneo y miembro del Departamento de Derecho Internacional del Instituto de Relaciones Internacionales de la UNLP. En esta oportunidad les traigo un breve análisis de la serie La Diplomática, en la cual seguimos a Kate Weiler, interpretada por Kerry Russell, una funcionaria estadounidense que se convierte, casi por accidente, en embajadora en Londres en medio de esta crisis internacional por el ataque al buque de guerra británico. Lo interesante no es solo el drama político, sino cómo la serie se anima a mostrar la tensión real que existe entre la diplomacia pública y la diplomacia detrás de escena. Desde una perspectiva del derecho internacional, La Diplomática nos pone sobre la mesa varios temas fundamentales, aunque en esta oportunidad nos centraremos en dos. Un aspecto clave que la serie refleja es la imposibilidad de mantener diálogo directo entre ciertos estados por falta de relaciones diplomáticas formales. En La Diplomática, Kate Weiler, la embajadora de Estados Unidos en el Reino Unido, no puede comunicarse directamente con Irán, aun cuando las sospechas del ataque al portaaviones británico apuntan hacia ese país. La razón es sencilla, pero significativa en términos jurídicos. Estados Unidos e Irán no mantienen relaciones diplomáticas desde 1980 tras la crisis de los rehenes en Teherán. Este dato, que en la trama aparece como una traba práctica, es en realidad un recordatorio del peso del derecho internacional en la política exterior.
Cuando no existe reconocimiento diplomático entre dos estados, no hay canales de diálogo, o al menos canales de diálogo oficiales. Esto genera que la diplomática estadounidense en la serie utilice recursos alternativos para comunicarse con colegas iraníes, tensionando así los límites del derecho internacional. Otro tema que nos llamó la atención fue el de la responsabilidad internacional y los límites de la subjetividad en el derecho internacional. A medida que se investigan los posibles responsables del ataque al portaaviones, aparecen en escena actores muy diversos: estados, mercenarios, grupos armados y funcionarios públicos. Sin perjuicio de ser una ficción, la serie refleja la multiplicidad de actores que participan en la realidad de las relaciones internacionales. La participación de actores no estatales genera una cuestión fundamental para el derecho internacional: cómo atribuir responsabilidad por hechos ilícitos a actores que no actúan de manera oficial. Es decir, en un mundo donde las acciones estatales muchas veces se camuflan detrás de intermediarios, la imputación de responsabilidad se vuelve compleja, difusa y altamente política. Tal es la representación de la realidad internacional en la serie La Diplomática, que el tema fue abordado por la Comisión de Derecho Internacional de Naciones Unidas. El artículo 8 del proyecto de la Comisión sobre responsabilidad del Estado por hechos internacionalmente ilícitos, adoptada en 2001, establece que un Estado puede ser responsable cuando un grupo actúa bajo su dirección, control o instrucciones. La dificultad en la práctica radica en probar ese vínculo de forma concluyente. La diplomática explora ese terreno gris con precisión narrativa, mostrando cómo las ambigüedades jurídicas pueden ser utilizadas tanto para escalar tensiones como para evitarlas estratégicamente. Para terminar, la diplomática es una ficción que entretiene y mucho, pero que también nos recuerda que el derecho internacional no se ejerce solo en cortes de justicia o conferencias. También se juega en salones privados, llamadas a deshora y decisiones improvisadas. Y en esa frontera entre lo legal y lo político, entre lo formal y lo simbólico, es donde esta serie encuentra su mejor expresión. Cine, series y relaciones internacionales. El aporte del REDIC a tiempo internacional. Hola, muy buenas, soy Carlos Gil Gandía, profesor de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. En esta sección hablaré del documental No Other Land, ganador del Oscar en el año 2024, ya que el conflicto persistente entre Israel y Palestina siempre emerge, y en esta obra lo hace, más allá de su carácter testimonial, interpelando al derecho internacional público desde una estética de la urgencia. Codirigido por Adra y Abraham, el documental se convierte en una crónica visual de las violaciones de derechos humanos en Masafer Yatta, Cisjordania, en un contexto de desplazamientos forzados y destrucción sistemática de viviendas palestinas. Su análisis no puede prescindir de esta norma internacional sobre ocupación, protección de civiles y autodeterminación de los pueblos, ni del potencial ético-estético del cine como testimonio político. El derecho internacional público contemporáneo se fundamenta en una estructura de una sociedad internacional que reconoce como sujetos principales a los estados, pero también en ciertas condiciones a los pueblos y a los individuos. Este derecho internacional ha reconocido la autodeterminación de los pueblos a Palestina, poseedor de la titularidad sobre un derecho colectivo a decidir su destino político. Pero también en este marco jurídico nació el Estado de Israel, hijo del derecho internacional contemporáneo, pero a su vez también maltratador del mismo. La ocupación militar israelí de Cisjordania, reconocida por múltiples resoluciones de las Naciones Unidas y también en las opiniones consultivas de la Corte Internacional de Justicia, contraviene normas imperativas del derecho internacional humanitario. Hace que el Estado de Israel cometa y configure hechos ilícitos internacionales por la demolición de propiedades civiles sin justificación militar inmediata, en este caso en los territorios ocupados de Palestina, destrucción de infraestructuras, como nos demuestra el documental, acoso militar, y activan la responsabilidad del Estado de Israel en virtud de normas imperativas. En la dimensión estética, la cámara no es un testigo imparcial, sino, como así nos documentan y nos muestran los directores, es un acto de denuncia. Su estética se caracteriza por planos íntimos, voz en primera persona, registro de demoliciones en tiempo real. Esta gramática cinematográfica reconfigura el derecho no solamente como una norma, sino como una narrativa vivida,
Lo jurídico encarna cuerpos, encarna ruinas y memorias. Por ello, el documental se puede vincular con la reflexión de Walter Benjamin sobre documento de barbarie, como reverso del documento de cultura, señalando que la historia no se cuenta desde la perspectiva de los vecinos, sino siempre desde los vencedores. Palestina, tierra ocupada, territorio ocupado, exilio. No Other Land no es solo una acusación, es un documental de invocación. ¿Invocación a quién? A una comunidad internacional que permitió y creó el Estado de Israel, y una comunidad internacional que permite la vulneración sistemática a los derechos humanos de los palestinos. Y por ello interpela directamente a la propia eficacia del sistema internacional, cuya crisis de aplicación se refleja entre la desafección entre norma y poder. En este cruce entre estética y legalidad, entre la imagen y la norma, el documental y el derecho internacional se encuentran como dos formas de resistencia, la una visual y sensible, el otro normativo y universal. Ambos, sin embargo, reclaman una misma urgencia: que no haya otra tierra porque ninguna sea tierra de nadie. Gracias. Redic es la revista del Departamento de Derecho Internacional del IRI. En el IRI se dictan 3 carreras de posgrado: la maestría en Relaciones Internacionales, el doctorado en Relaciones Internacionales y la especialización en estudios chinos. En el IRI se dicta el doctorado en Relaciones Internacionales categorizado A, excelente, por la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria, CONEAU. Durante el mes de octubre se dictará el crédito doctoral La crisis de la globalización y la reconfiguración del poder económico y estratégico mundial, causas y consecuencias, a cargo de Julio Cebares. Las clases se dictarán los lunes 20 y 27 de octubre, 3 y 10 de noviembre, de 17 a 20. La fecha límite de inscripción es el 15 de octubre. Durante el mes de octubre se dictará el crédito doctoral Los principios fundamentales en el derecho y las relaciones internacionales contemporáneas, a cargo del doctor Norberto Consani, director del instituto. Las clases se dictarán el jueves 30 de octubre y el viernes 31 de octubre, de 10 a 14 y de 16 a 20. La fecha límite de inscripción es el 23 de octubre. En el marco del doctorado en Relaciones Internacionales se dictará el crédito doctoral Realismo Político y Relaciones Internacionales, a cargo de Gonzalo Salimena. Las clases se dictarán los martes 21 y 28 de octubre, 4 de noviembre y 11 de noviembre, de 10 a 13 horas. La fecha límite de inscripción es el 15 de octubre. África subsahariana en el sistema internacional contemporáneo es el título del crédito doctoral que dictarán las doctoras Gladys Lecchini y Carla Morazo los días 22, 23, 29 y 30 de octubre. El próximo mes de noviembre, la doctora Bárbara Baboleo dictará el crédito doctoral Asia-Pacífico en las Relaciones Internacionales. Este crédito tendrá lugar en 5 clases que se desarrollarán el 7, 8, 14 y 28 de noviembre y el 5 de diciembre. Continuamos analizando la problemática de las relaciones internacionales en tiempo internacional. Continuamos con la actualidad global. Francia. Renuncia el primer ministro Le Cornu. Solo 27 días después de su nombramiento, el primer ministro francés, Sébastien Le Cornu, renunció a su cargo. Horas antes, el premier había anunciado su gabinete, que implicaba la reelección de 12 ministros, rompiendo con su promesa de ruptura con el gobierno anterior y generando una ola de críticas tanto en la oposición como en sus aliados. Hamás acepta puntos significativos del plan Trump para Gaza, pero pide negociar detalles. El pasado 3 de octubre, Hamás publicó su respuesta a la propuesta planteada por el presidente estadounidense Donald Trump, donde aceptó liberar la totalidad de los rehenes retenidos en Gaza y entregar la administración del enclave, pero pidió negociar algunos detalles de la propuesta. Por su parte, Trump recibió con optimismo el comunicado y pidió a Israel dejar de bombardear Gaza inmediatamente para facilitar la liberación de los cautivos. Siria establece su primer parlamento tras la caída de Bashar al-Assad.
El pasado 5 de octubre, Siria conformó su primer parlamento desde el fin del régimen de Bashar al-Assad. La creación del legislativo busca consolidar el poder de Ahmed al-Zahra, quien designó personalmente a un tercio de sus miembros. Sin embargo, 2 provincias del noroeste del país, controladas por los kurdos, así como la mayoría drusa de Soweida, escenario de recientes hechos de violencia, quedaron fuera del proceso. Unión Europea. Von der Leyen enfrenta a 2 mociones de censura mientras persisten las críticas hacia su figura. Después de que Ursula von der Leyen superara una moción de censura hace apenas unos meses, 2 nuevas mociones contra la presidenta de la Comisión Europea han sido presentadas por Patriotas por Europa y la izquierda, respectivamente. Ambas mociones reaccionan contra el acuerdo comercial entre la Unión Europea y Estados Unidos y las condiciones desfavorables que el acuerdo ha impuesto a los exportadores europeos. Venezuela advierte a Estados Unidos que su embajada en Caracas podría sufrir un atentado con explosivos. El jefe negociador de Venezuela y presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, informó el pasado 5 de octubre que ha advertido a Estados Unidos por 3 vías distintas de un supuesto plan de sectores extremistas de la derecha local para colocar explosivos letales en la embajada del país norteamericano en Caracas. Análisis de la actualidad en tiempo internacional. Buenas tardes a todos, mi nombre es Juan Alberto Rial, estoy con el profesor Norberto Consani en Tiempo Internacional, El Mundo en 7 días. Buenas tardes, Norberto, ¿cómo le va? ¿Cómo le va a ustedes? Y un saludo especial a los oyentes después de una ausencia que he tenido últimamente. Es una semana bastante importante en materia de relaciones internacionales, las cosas parecen algo encaminadas, hay una pequeña luz al final del túnel, como decía el cardenal Zamoré, con respecto a la situación en Medio Oriente. No sé qué análisis hace al respecto, si es optimista o no. Con respecto a Medio Oriente, la historia no ha demostrado permanentemente que lo que parecía, por ejemplo, un poco para actualizar a los oyentes, sobre todo los oyentes jóvenes, porque hace 30 años se firmó en el mismo jardín de la Casa Blanca en Washington, firmaron nada más que Rabin y Yasser Arafat, que era el primer ministro de Israel, que después fue asesinado por este acuerdo casualmente, y Arafat, que fue el líder durante muchas décadas de la Organización de Liberación de Palestina, después que se transformó en el Estado palestino actual. Y bueno, pensamos que había llegado no solamente a la luz al final del túnel, sino que estaba la luz hecha, digamos, se había generado esta gran... Como en aquel momento como ahora, a Rabin le costó la vida. Eso se recuerda muy poco, fue un fundamentalista israelí que lo asesinó. Hoy el gobierno israelí está lleno de fundamentalistas, así que hay que tomarlo con precauciones. Lo que pasa es que está papá Trump por arriba y está jugando su prestigio y el chico quiere el juguete de tener el premio Nobel, ¿no? Entonces anda desesperado por lograr este acuerdo. Es posible que esto, aunque hasta último momento no se sabe, es posible que se logre. Toda la situación es muy precaria. Por lo pronto hay una especie de tregua, se ha visto Netanyahu obligado a aceptar que tiene que dialogar, interpósita persona, con Qatar de por medio, las imposiciones de Donald Trump. Donald Trump lo ha presentado como una gran victoria, sobre todo para él, como señala usted, por el tema de la búsqueda del Nobel de la Paz. Pero ahora son cruciales las próximas 72 horas, donde jamás debería liberar a todos los rehenes. Se habla de cerca de 48 rehenes, entre los que aún se encuentran con vida, perdón, y los cuerpos de aquellos que fallecieron durante el cautiverio. Habría fondos por parte de las petromonarquías árabes dedicadas a la reconstrucción de Palestina. Jamás debería desmovilizarse y desarmarse, lo cual genera enormes dudas por parte de Israel y de Occidente en general. Un gobierno de transición con Tony Blair al frente, y una presidencia simbólica de Donald Trump, eso es algo propio de justamente el ego del presidente de los Estados Unidos. Y una misión de estabilización bajo la supervisión de Naciones Unidas con presencia de países árabes, todo tendiente a formar un nuevo gobierno del cual también estaría excluido Hamás, que es el actor que justamente
Hace 2 años, el 7, se cumplen 2 años de los atentados que le costaron la vida a cerca de 1.500 personas y cerca de 500 rehenes, y desató esta campaña militar atroz que ha violado todos y cada uno de los principios del derecho internacional humanitario, y que, de acuerdo a voces independientes, se ha señalado que constituyen un genocidio por parte del gobierno de Israel. En esto me interesa dejar en claro lo que siempre señalo: no es el pueblo israelí el que está detrás de esta acción. De hecho, hay manifestaciones muy fuertes dentro de la sociedad israelí en contra de la política del gobierno de Netanyahu, pero Netanyahu, montado justamente en una alianza con ultraconservadores, ultraortodoxos que hay dentro de su gabinete, ha montado toda una campaña militar tendiente a una victoria absoluta en términos de Clausewitz, es decir, erradicación del pueblo gazetí, anexión de Gaza repartida con Estados Unidos, duplicación de las colonias de Israel en Cisjordania, que es la otra parte de Gaza que está gobernada por Al-Fatah, con posible anexión en el futuro, la aniquilación de Hezbollah también. Estos 2 años han sido terribles para lo que a Medio Oriente respecta, y hasta ahora hay certificados cerca de 70.000 víctimas fatales en Gaza, mayoritariamente niños y mujeres, ¿no? En una gran mayoría civiles, naturalmente, porque jamás nunca tuvo 70.000 combatientes. Lo hemos hablado durante mucho tiempo, desde el inicio de este nuevo ciclo de tiempo internacional. Todo el tiempo se ha violado todo lo... Tal es así que se ha generado, digamos, prácticamente toda una discusión sobre si eso no es un genocidio, lo que está produciendo en Gaza. Y bueno, las voces ya, no solo de las cortes internacionales, sino dentro, como bien lo decías vos recién, dentro del pueblo israelí. Hay un grupo de filósofos, de grupos, digamos, del pensamiento israelí, que evidentemente estaban avergonzados porque eso no hace todo lo que ha significado en la historia el pueblo de Israel, que es absolutamente rescatable. Pero realmente se ha llegado a atrocidades donde, como últimamente lo decía, no solamente en Gaza, sino que el tema del Hezbolá en el Líbano, el tema de Siria, el tema, los hutis más alejados, digamos, pero incluso a los Emiratos Árabes Unidos, que sea el organismo mediador junto con Egipto en esto, y que causó un impacto muy fuerte en el propio Trump, porque Trump había viajado antes. El gran acuerdo que está teniendo Trump, que va mucho más allá de esto que el gran acuerdo económico, porque Trump piensa en términos geopolíticos y en términos económicos, evidentemente con el gran alianza con la petromonarquía del Golfo. Y evidentemente esta respuesta israelí justamente al grupo, había atacado al grupo que estaba negociando esta tregua. Así que bueno, yo creo que evidentemente se seguirá hablando. Esperemos que se llegue a un acuerdo. Insisto, el acuerdo que es muy, muy precario y muy inestable, pero acuerdo al fin. Lo que nosotros tenemos que reflexionar sobre los otros genocidios, entre comillas, porque no vamos a entrar en una definición que es jurídica acá, que es cómo está definido el genocidio, porque los oyentes a lo mejor no le interesa mucho. Pero hay una expresión que yo la leí hace pocos días, que me parece muy buena y se la quiero transmitir a los oyentes, que es de una gran filósofa italiana, que habla de horrorismo, es decir, un nuevo neologismo, horrorismo, para describir lo que está pasando en varias partes del mundo. Pensemos en Sudán: 12 millones de desplazados, 400.000 muertos, la historia sigue. Pensemos en lo que era la antigua Birmania, lo que es hoy Myanmar en el Asia, sobre la minoría rohingya, digamos, minoría musulmana, que también hay 1 millón de personas que están, digamos, desplazadas. Bueno, son esas tremendas crisis que, bueno, una tapa a la otra. Pensemos en Ucrania, no nos olvidemos de Ucrania, que ahora se van a cumplir dentro de poco ya 4 años, con millones de muertos en pleno corazón de Europa. Tenemos que también pensar en todas esas tragedias. Y además, una cosa interesantísima a plantear: casualmente ha salido hace muy pocos días, un libro que se llama Los Depredadores, de Empoli, el mismo que hizo El Caos, que también comentamos en este programa. Y habla de los depredadores, es decir, habla, digamos, concretamente, él
por su formación italiana, lo relaciona a los borgianos, relacionándolo con César Borgia y todo eso, pero ¿a quién pone? A las grandes, a las grandes, los grandes magnates de las empresas tecnológicas. Pensemos en Meta, pensemos, por ejemplo, en Google, en Facebook, pensemos en la inteligencia artificial. Es decir, que evidentemente no hay absolutamente ningún miramiento por lo que uno enseña, en este caso nosotros en particular, que es el derecho internacional, las normas internacionales para una convivencia. Se están rompiendo todo y a esa gente no le interesa absolutamente nada, están pensando en otro mundo, tienen otro diálogo y tienen además a algunos representantes en el mundo. Uno de ellos es, desgraciadamente, nuestro presidente, otro es Bukele en El Salvador. Quisieron en su momento tenerlo a Bolsonaro, y bueno, seguramente me olvido de algunos. En la República Checa acaba de ganar también un sector fundamentalista de extrema derecha que logró la presidencia, es decir, que seguramente se va a unir a Hungría y a Eslovaquia. Es un gran admirador de Trump, este señor, y además también de Putin. Así que ustedes fíjense en cómo se va cerrando el círculo en diferentes partes del mundo, que habíamos visto que una persona como Trump era impensable que pueda llegar a la presidencia de Estados Unidos. Bueno, no solamente llegó, tuvo un mandato, segundo mandato, incluso se está hablando de que puede ser, cuando se habla, como dice el dicho popular, cuando río suena agua trae, no sé si va a estar limitado por la enmienda constitucional para pedir un tercer mandato. Quizás lo contenga su edad, pero no lo institucional. Seguramente no lo institucional. Continuamos con el análisis de la actualidad en tiempo internacional. Y ahora tambalea Francia también, profesor, porque justamente uno de los temas que ha tenido al presidente Macron en los medios internacionales ha sido su fuerte retórica en contra del Estado de Israel, lo que le ha valido en Occidente el acompañamiento por parte de muchos estados centrales, como el caso de Reino Unido, como el caso de Bélgica, algunas unidades políticas menores, como Chipre, como Andorra, si no me equivoco, que reconocieron al Estado de Israel previo y de manera conjunta con Francia en una sesión preparatoria de la Asamblea General, que fue copatrocinada por Arabia Saudita, pero ahora acaba de caer el gobierno de Le Cornu, un gobierno muy corto. Le Cornu va a permanecer hasta el miércoles en la búsqueda de una salida dialogada, y ahí sigue presionando la derecha, que en definitiva es la que tiene los votos mayoritarios, la primera minoría, pero en base a acuerdos con otros partidos de centro, ha ido obteniendo la posibilidad de prorrogar en algún aspecto esta lenta agonía que está teniendo el centro en Francia, dado que, no nos olvidemos, convocó a unas elecciones que perdió, y desde entonces los primeros ministros caen con una sucesión que Francia no está acostumbrada, parece la Italia de la década del 90. Todo indicaría que se va a una elección anticipada. Obviamente Macron no quiere porque sabe que es posible que pueda perder. Pero sí, eso ya no. Hay una inestabilidad que no se conocía en Francia de hace muchísimo tiempo. Y además, lo que pasa es que Francia, en este caso, está partida en tres, no en dos, como en otra parte del mundo, que es, digamos, la extrema derecha por un lado, no sé si llama la extrema izquierda, pero una izquierda muy, digamos, muy marcada. Es decir, para ustedes, para que se ubiquen, es muy chavista, esa izquierda francesa. Y tercero, un movimiento de centro, donde estaría, digamos, para ser muy esquemático, ¿no? Donde estaría la figura de Macron. Hasta ahora le fue dando resultados, está poniendo con uno, está poniendo con otro, pero va a llegar un momento que eso no va a dar, seguramente no va a dar resultado. Y bueno, y habrá que ver, no se olviden que en Francia para los presidenciales, igual que acá, es el balotaje, pero un balotaje de 50%, digamos. Entonces ahí se va a poner muy complicado la situación, ¿no? No significa que el que saque más votos en la primera vuelta va a poder llegar a la presidencia. Y el que llega a la presidencia va a tener ese mismo problema. Así que son problemas que se están verdaderamente
agravando y va a repercutir también, obviamente, como mencionamos recién el caso de la República Checa, va a repercutir en la Unión Europea. Muchos analistas creen que es el momento de reunión nacional de Marine Le Pen, ¿no? Pero es con una moneda en el aire. Lo que parece que está desintegrándose son, como, como en muchos países, como en muchos procesos electorales, la opción de centro. Sí, en algún momento yo siempre cuento creo que lo conté también acá en este programa, la historia cuando yo estaba en Francia, el padre de Marie Le Pen no llegaba al 1%. Nunca llegó al 1%, bueno, después llegó al 10% y en un momento fue a candidato, salió segundo y fue a un balotaje y el balotaje lo perdió 80-20, una cosa así. Bueno, después se peleó con la hija y la hija obtuvo digamos, una una ultraderecha más moderada. Se da cuenta que lo del padre no conducía a nada, teniendo digamos, la cultura francesa. Entonces, tuvo una derecha más civilizada, entre comillas, más civilizada y bueno, ya ha ido creciendo. Y en la última ya tiene el 36-37%. Así que es posible que en un futuro no tan lejano pueda llegar. Y en el supuesto caso que llegue a la presidencia de Francia, va a ser una verdadera revolución dentro de la estructura europea, no solo francesa. Claro, de hecho, el partido de centro derecha tradicional, que son los republicanos, están acercándose a Reunión Nacional porque entienden que si no se derechizan más, así como Reunión Nacional se ha ido un poquitito hacia el centro en términos discursivos, los republicanos están derechizando esto todo casi eufemísticamente a los efectos de ganar en las votaciones futuras. No sería descartable que los republicanos y Reunión Nacional formaran gobierno después de las próximas elecciones, lo cual indicaría que un actor de peso notable en la Unión Europea, así como ya le pasó a Reino Unido tener gobiernos de derecha, pero fuera de la Unión Europea, ¿no? El segundo actor más importante en la Unión Europea, junto con Italia también, notablemente, Alemania sigue teniendo opciones moderadas por ahora, serían gobiernos de derecha y también se sabe que Marine Le Pen ha coqueteado con Vladimir Putin. Hay evidentemente una ya no derechización, sino que hay una polarización que está llevando a los extremos, tanto por izquierda como por derecha, los procesos electorales alrededor del mundo. Parecen que las opciones moderadas o de centro, sea de centro izquierda o sea de centro derecha, desaparecen de los escenarios políticos porque las sociedades se han polarizado en un extremo o en el otro. Evidentemente se está entrando en un terreno donde lo que nosotros consideramos por nuestra formación como democracias liberales o como respeto al Estado de Derecho, como respeto al imperio de la ley, ¿no? Entonces se está deteriorando profundamente la democracia, incluso en países europeos que durante muchas décadas generaron, digamos, un Estado que se veía bastante fuerte. Y esa fortaleza, igual que Estados Unidos, esa fortaleza se está deteriorando día a día. Pudiéramos tener alguna reflexión de este pequeño juego de guerra que está teniendo Estados Unidos en el Caribe, que le ha permitido a Nicolás Maduro recuperar algo de iniciativa ante su sociedad, aunque esto no significa que encuentre apoyo político. El presidente Donald Trump no ha descartado llevar adelante ataques contra los carteles a los cuales acusa de traficar drogas, aunque Venezuela no es el principal de los actores en ese sentido hacia Estados Unidos. Ellos han señalado la vinculación del Tren de Aragua con el cartel de los Soles, que estaría compuesto por las principales figuras de las Fuerzas Armadas venezolanas y comandado por el presidente Nicolás Maduro, sobre el cual hay una recompensa por 50 millones de dólares, y hay una gran movilización popular, al menos desde la retórica del gobierno de Venezuela, ante la posibilidad de que Estados Unidos lleve adelante más ataques armados. Estuvo hasta ahora atacando una cuestión que ha generado una discusión interna en Estados Unidos, lanchas a las cuales tradicionalmente la Guardia Costera detiene para entregar a la justicia y esas personas son juzgadas ahora directamente
como ha sucedido en otros escenarios del mundo, a través de drones, sin ningún tipo de posibilidad de entregarse, se hunden las lanchas, las personas fallecen y no siempre hay pruebas de que sean narcotraficantes. Inclusive puede ser que se trate de tráfico de personas, que es un tema absolutamente diferente. Y la administración de Donald Trump ha sindicado a las organizaciones narcotraficantes como terroristas y apelando a poderes de guerra que no tendría constitucionalmente, está llevando adelante estas acciones en el Caribe en un momento, lo podemos mencionar lateralmente, pero es una cuestión doméstica muy sensible, en el cual el gobierno de Estados Unidos se ha cerrado porque no ha conseguido la votación del presupuesto. Parece que hay muchos platillos girando alrededor de las varillas y como los equilibristas chinos están tratando de mantenerlos a todos en movimiento, tanto en Washington como en Caracas. Bueno, Juan, damos por terminado el programa de hoy. Lo esperamos la próxima semana, como siempre, los miércoles a las 7 de la tarde. Hasta la próxima semana. Muchas gracias, profesor Consani. Volveremos a reunirnos en lo que es Tiempo Internacional, el mundo en 7 días. Hasta pronto. Tiempo Internacional. El mundo en 7 días. El programa del Instituto de Relaciones Internacionales.